Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy te traigo la reseña del Armaf Sapphire, una fragancia que con esos toques cítrico, fresco, limpio, ligeramente especiado, pues promete darte energía y versatilidad con un toque clásico, porque ya te lo voy diciendo, tiene ese airezón de clasicón. Bueno, vamos a ver entonces los detalles de su grado olfativo. Vamos a verlo ahí. ¿Vieron? Entonces, a la salida, esta fragancia abre con un combo brillante de pomelo, menta, jengibre y pimienta rosa. Una apertura chispeante, fresca, ligeramente especiada y sobre todo energética. En el corazón presenta entonces notas acuáticas, hojas de violeta y matices amaderados, lo que la hace más versátil, fácil de usar en el día a día y agregándole un poquito ese toque vintage. Finalmente la fragancia se seca con ámbar gris, ámbar, guayacán y cedro, que le aportan robustez y son los principales actores en el secado del perfume. Vamos a hacer aquí una pequeña nota informativa, que sabe que a veces me gusta darlo, con el guayacán, que es un árbol que tiene diferentes características dependiendo de donde se encuentre. En este caso pertenece a América y que en general tiene algunos acordes ligeramente ahumados, amaderados y balsámicos. Aquí realmente el punto fuerte de esta fragancia, ya que se siente así balsámica, y que aquí en República Dominicana tenemos nuestra propia versión, que es el guayacán dominicano, que está en peligro de extinción por el uso masivo en ebanistería, que todos sabemos que es el arte de trabajar la madera, dígase para hacer muebles, manualidades y eso. Por el alto consumo, por la alta explotación sin control, pues está próximo a desaparecer. Así que ya saben que esta base pues gira en torno a lo amaderado. ¿Cómo se siente la fragancia? Imagínate un perfume fresco, limpio, ligeramente especiado, picante, que lo hace bastante dinámico, más no abrumador. Lo hace muy equilibrado. La fragancia en este caso es exquisita. También se le puede llegar a sentir una sensación espolvoreada, un tanto talcada. Todo envuelto por esta característica en una sensación ligeramente clásica. Es una fragancia que yo disfruto bastante y sobre todo con la sensación cítrica. Un perfume que se mantiene a lo largo del tiempo, predominando principalmente esa sensación acuática, súper limpia, ligeramente balsámica. Y como ya te estoy diciendo, es un perfume que puede llegar a resultarnos familiar si en algún momento por el 2011 por ahí llegamos a utilizar alguna fragancia de Lacoste. Así que esta fragancia es ideal para estas personas que quieran disfrutar de estos toques. Una fragancia que transmite seguridad, ese perfume que no necesita hacer demasiado, simplemente te lo pones para disfrutar tú, principalmente también ayudándote a dar un muy buen confort, ya que tuve algunos comentarios positivos de este perfume, incluso cuando yo pensaba que ni siquiera ya la fragancia se podía sentir. Así que esto ayuda bastante a determinar que logra bien su cometido en cuanto a la limpieza y la frescura. Rendimiento del perfume. Aquí vamos a explicarte un caso que también es siguiéndote con la idea anterior sobre esos buenos comentarios que he recibido. Pues yo diría que va en torno de las 6 a las 8 horas en la piel, en la ropa dura, días, 1 o 2 días. Sintiéndose más obviamente potente en cuanto a su proyección. La primera 2 horas, aún de todos modos, es una fragancia un poquito más cercana. Y no tanto es que sea cercana, sino que aunque se expanda bien, con una muy buena proyección, pues es suave y ese toque limpio, pues la hace sentir pues más notoria y más fuerte, pues a medida que está más cerca de ti la persona. Por esto indico entonces que en cuanto a la proyección al estelar, pues es un poquito moderada, ¿verdad? Pero como ya te digo que va de 6 a 8 horas, pues déjame decirte que hace poco, esta fragancia la tengo utilizando realmente hace poco. En el canal pueden ver
las primeras impresiones, pero lo he estado utilizando casi todos los días desde ese entonces. A mí me dieron un muy buen comentario de esta fragancia. Me dijeron, óyeme, qué bien te sientes, siente limpio, se siente suave. No es un aroma mega wow, pero sí realmente que me agrada estar cerca de ti oliendo la fragancia. Y esto cuando ya yo tenía casi 12 horas de haberme puesto esta fragancia. Y no simplemente estando en un momento calmado, no. Un día súper ajetreado, súper caluroso, que de hecho aquí brilla mucho, donde había sudado bastante. Y aún así, al finalizar mi turno de trabajo, pues una persona estuvo cerca, a unos metros de mí, y sintió la fragancia. Así que realmente yo puedo considerar que desea 8 horas o quizás más, dependiendo las circunstancias. Entonces, si ya yo sé esto, ¿por qué no digo simplemente que dura aproximadamente 10 horas? Porque yo uso gorra y ya tenía varios días colocando el perfume dentro de la gorra. Obviamente la ropa no me la pongo repetida, por lo que previamente a ponerme perfume, la ropa no tiene fragancia. A diferencia de la gorra, que continuamente sí está recibiendo un poco de ese perfume en el interior. Así que muy posiblemente fue por la reaplicación de varios días continuos que ella, aparte de haber pasado tantas horas, pues sentía un muy buen agrado con este perfume. Así que creo que lo más sensato es quedarse con 6 a 8 horas. Y me gustaría, amigos, que si te está gustando el contenido, de corazón te lo pido, déjame un like. Y si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido, que lo hacemos con mucho cariño. Y también ve diciéndome en los comentarios cuál ha sido la experiencia que has tenido con este perfume. Público objetivo y mejor uso. Pues miren, señores, las personas que van a disfrutar más de esta fragancia obviamente son aquellas que quieren disfrutar de un perfume que le dé ese toque cítrico, ese toque limpio en verano, primavera. Brilla muchísimo más en el verano. Es una fragancia que es potencialmente unisex, aunque siento que está ligeramente más inclinado hacia lo masculino. Yo pudiera decir ahí que me gusta hablar siempre de porcientos. 55 hombres, 45 mujeres. Para que vean que puede ser indistintamente utilizado por hombres y mujeres, pero en el caso de los varones, pues creo que tiene un poquito más de fuerza. Quizás por esa salida cítrica, también ese entorno tipo especiado, que muchas veces brillan más el perfume masculino, un poquito más robusto y con carácter. Pues aquí se equilibra bien para ser utilizado y disfrutado por todo el mundo, aunque tiene ese pelín inclinado hacia esa dirección. Perfecto para el día a día, citas, idas al trabajo, salidas al parque. Este es un perfume que sí lo veo ideal para el gimnasio, o sea, esa fragancia de actividad, como también para practicar algún deporte. Entonces, también le da un plus significativo para aquellos que le trae ese toque nostálgico, ideal para aquellos que en su tiempo utilizaron el Lacoste L1212 Blanc, porque sí, esa fragancia que fue lanzada a mediados de 2011, la primera versión, ya que ha tenido algunos relanzamientos. Creo que la última fue en el 2021, que la botella es blanca, pero tiene una especie de diseño en relieve en la parte delantera de la botella. Estoy hablando de la botella L1212 Blanc lisa. Este perfume huele muy parecido. De hecho, aquí debajo se lo dejo en la descripción, y que fue uno de mis primeros videos que subí al canal. Me estuve volviendo loco buscando la fragancia porque sé que no le ha agotado, pero no lo encontré. Pero te prometo que más adelante trataré, si tengo que comprarla de nuevo para hacerte otra vez una comparación entre las dos, pues lo haré y te la estaré dejando en este video también. Es una fragancia que gira en torno a eso mismo, a lo fresco, a esos toques clásicos. Ya todo lo que he estado describiendo hasta aquí es con base a la sensación que en su momento inspiró el perfume de Lacoste. Y dicho sea de paso, ya que estamos mencionando eso de Lacoste L1212, ¿de dónde viene ese nombre? Pues mira, aquí debajo en la descripción también te voy a dejar un short donde te explico las peculiaridades en este nombre, L1212 Blanc. Relación calidad-precio, yo considero que en cuanto a esto está bastante bien. Esta es una fragancia que va logrando lo que promete, que darte ese toque de limpieza,
recordándote la sensación del Lacoste L1212 Blanc, que muchas personas la utilizaban para ir a la universidad, recién entraron. Algunos quizás se la ponían para las primeras citas. Y esto, darte un baño de nostalgia realmente con esa calidad que tiene, pues está para mí excelente. Una muy buena presentación, una muy buena sensación. Y en conclusión, logra lo que promete. Y entonces, pues por el precio, pues sí considero que tiene un muy buen equilibrio entre calidad-precio. Es una fragancia que vale la pena probarla, sobre todo con las características que engloban a hombres y mujeres que quieren disfrutar puntualmente de una fragancia que la haga sentir limpio, fresco, tranquilo, elegante, con toques ligeramente especiados. Creo que logra su cometido. Es una fragancia que no trata de ser utilizada o llamar demasiado la atención. No es un perfume seductor, no es un perfume que cree memorias, a menos que ya lo haya utilizado hace mucho y tengas ese recuerdo. Pero básicamente no es ese perfume que utilizaría para dejar esa impresión marcada o un toque seductor. Más bien, esto es un perfume sumamente sencillo, casual, para el uso continuo. Pudiera llegar a ser un perfume firma de temporada, en este caso la temporada primavera-verano, y dando esa sensación tan agradable que nunca pasará de moda, que es el toque limpio y fresco. Y dime, ¿le darías una oportunidad después de saber todo esto? Y antes de que te vayas, por favor, dale un ojo a este video, al que sé que le vas a sacar muchísimo provecho, ya que va muy de la mano con esta fragancia. Y ve dejándome en los comentarios también qué piensas de este perfume. Ahí te lo dejo.